Buen día, seguimos el capítulo 24. El Eterno habló a Moshe para decir: ordena a los hijos de Israel que tomen a ti aceite de oliva claro machacado para el alumbrado a fin de encender una candela continuamente. Dice Rashi: esta es la sección de la Torah que trata específicamente sobre el precepto de encender las candelas de la candelabro. La sección B, Natam Tetzaveh, que también trata el mismo tema, solo fue anunciada en relación con el orden de la labor de construcción del tabernáculo, para explicar la necesidad del candelabro. Eh, y así es lo que implica en el versículo de Shemot que dice: y en cuanto a ti ordenarás tú, Moshe, eventualmente habrás de ordenar a los hijos de Israel con respecto a este precepto. Aceite de oliva claro, estos tres tipos de aceite salen de la oliva. El primero es llamado claro. Estos tres tipos de aceite son explicados en el Tratado de Menajot y en el Tratado de Torat Kohanim. Y el que se toma, estudiamos en su lugar, el primero el que se toma para el candelabro, ese que se llama claro, el que se toma para el candelabro. Los demás ya no son aptos para el candelabro, pero se puede utilizar para llevar cuando se llevan las oblaciones, y las oblaciones al Betamigdash, que se llevaban también el aceite. Continuamente esta frase implica de noche a noche, es decir, cada noche. El vocablo tamid, que es continuamente, aquí utilizado en el mismo sentido en la frase será ofrenda a sesión continua, la cual únicamente era ofrecida de un día a otro. Seguimos fuera del velo de testimonio de la tienda de la cita. Aarón la dispondrá desde el anochecer hasta la mañana delante del Eterno continuamente, un estrato perpetuo para sus generaciones. El candelabro puro dispondrá las candelas delante del Eterno continuamente. Dice Rashi: el velo del testimonio, esto se refiere al velo que estaba frente al arca, lo cual es llamada testimonio, pero nuestros maestros interpretaron la designación de testimonio con respecto a la candela occidental del candelabro, pues ella era un testimonio para todos los habitantes del mundo que la presencia divina residía en Israel, pues el Cohen ponía aceite en ella en la misma medida que en las otras, y con ella comenzaba el encendido y con ella finalizaba el limpiado de las candelas. Y Aarón la dispondrá desde el anochecer hasta la mañana. Esto quiere decir que deberá arreglarla según su arreglo adecuado para la medida de aceite que pueda arder durante toda la noche. Los sabios calcularon un medio log de aceite para cada candela. Medio log sería más o menos, el log era una antigua medida de capacidad líquida equivalente a aproximadamente 0.3. 0.31 se dice aquí. Más. Esa medida era suficiente para que el aceite ardiera incluso durante las largas noches de la época invernal del mes de Tebet. Esta misma medida les fue fijada para todas las demás noches del año. En el calendario, el candelabro puro era llamado así porque estaba hecho de oro puro. Según otra explicación, esta frase quiere decir sobre la pureza del candelabro, lo cual significa que antes de encender la candela deberá limpiarlas y quitarle las cenizas. Seguimos: tomarás semol y la hornearás en 12 hogazas. Cada hogaza será de 2 décimos de efá. La pondrás en 2 pilas, cada pila de 6 sobre la mesa pura delante del Eterno. Cada pila de 6, es decir, 6 hogazas de pan en cada pila. La mesa pura era llamada así porque estaba hecha de oro puro. Según otra explicación, esta frase quiere decir que hay que poner el par inferior de panes sobre la pureza de la mesa, lo cual significa que los postes no deberán alzar el pan por encima de la mesa. Sobre la pila colocarás incienso puro, es decir, sobre cada una de las 2 pilas verticales de panes habían 2 casos de incienso, cada uno lleno de un comet de incienso. Comet era un puñado de 3 dedos de harina revuelta con aceite. Y será como remembranza para el pan una ofrenda ígnea al Eterno. Y será este incienso, será como remembranza para el pan, pues ninguno de los panes era ofrecido al Altísimo, sino que el incienso era quemado sobre el altar cuando quitaban el pan en cada Shabbat, cuando se cambiaban las guardias de los Kohanim. Entonces la guardia que ellos tomaban el pan que había para ellos y se colocaban nuevos panes.
El incienso servía de remembranza para el pan, ya que a través de él el pan era recordado en las alturas. En este sentido era similar al comet de Saumerio, que era remembranza para la oblación. Alá, cada día de Shabbat, él lo dispondrá delante del Eterno continuamente de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Sí, será para Aarón y para sus hijos, y lo comerá en un lugar sagrado, ya que es sumamente sagrado para él, de las ofrendas ígneas del Eterno, un estatuto perpetuo. Será, quiere decir esta oblación, será. Pues cualquier ofrenda hecha de grano está incluida dentro del término minjá, que es oblación. Y lo comerá, este verbo se refiere al término lejem, el pan, que es un sustantivo masculino. El hijo de una mujer israelita salió y él era de un varón mitzrim, que entre los hijos de Israel y se disputaron en el campamento el hijo del israelita y el varón israelita. El hijo de una mujer israelita salió de donde salió. Rabbi Levi dijo, salió de su mundo. Rabbi Berejía dijo, salió de terminar la lectura del pasaje enunciado arriba referente al pan, se burló y dijo en el versículo 8, está escrito sobre el pan, cada día de Shabbat se dispondrá. La costumbre de un rey es comer pan caliente y fresco cada día. ¿Acaso un rey comerá pan frío y viejo de 9 días? Esto lo dijo con asombro. Una braita dice que salió de la corte de justicia de Moshe con el veredicto de su contra por la siguiente razón. Había venido para plantar su tienda dentro del campamento de la tribu de Dan, y le dijeron, ¿qué buscas aquí? Y él le respondió, tengo derecho a plantarme aquí mi tienda porque yo pertenezco a los hijos de Dan. Ellos le dijeron, está escrito que cada hombre deberá acamparse junto a su estandarte por signos según su casa paterna. Por ello entró a la corte de justicia de Moshe para reclamar su derecho, pero salió con el veredicto en su contra, entonces se paró y blasfemó. Quiere decir, ¿por qué? Porque su papá, como dice el versículo, el papá era mitzri, el papá no era judío. Este, este era el que mató Moshe Rabbeinu con el Shema Meforash, ¿sí? Con el nombre inefable en la Parashat Shemot, que él vio que él se había metido con ella, con la mujer o Datán o Avirán, alguno de ellos, y de aquí nació este precisamente, más que viene siendo este. Y resulta que fíjate de dónde blasfemó. Blasfemó quiere decir que blasfemó el nombre del Eterno, del Creador, que está prohibido. Hijo varón de un Mitzí, él era el egipcio que Moshe había matado, como dice Rashi. Entre los hijos de Israel, esto enseña que se había convertido. No, dice, entre los hijos de Israel no es una descripción del lugar donde estaba cuando blasfemó, pues en ese caso lo más lógico hubiera sido que apareciera después de la frase pelearon en el campamento en el medio de los hijos de Israel. El hecho de juxtaponerla a la frase del hijo de un varón mitzvah implica que a pesar de ello pertenecía a los hijos de Israel. Esta frase es problemática, en efecto, la pertenencia al pueblo judío es matrilineal, no patrilineal, a pesar de que su padre era mitzri y no pertenecía a ninguna de las tribus, puesto que su madre era judía, el blasfemor también era judío y legalmente que no precisaba convertirse. Según Rambam, lo que Rashi parece querer decir es que se convirtió voluntariamente junto con todo el pueblo de Israel en el Sinai cuando hicieron el pacto con Dios, en vez de seguir al pueblo de su padre. Esta conversión tenía los mismos requisitos que cualquier otra conversión posterior: circuncisión e inversión en la mikveh. Ramban también cita la opinión de los sabios talmúdicos de Francia, quienes opinan que la ley de ascendencia matrilineal solo comenzó a tener efecto después de la entrega de la Torá, por lo que él, que había nacido antes, en realidad fue gentil hasta que se convirtió. Ramban, sin embargo, disputa esta opinión y afirma que desde Abraham todos sus descendientes tenían un cierto modo el estatus de pueblo, aparte de las demás naciones, y lo prueba aduciendo una afirmación talmúdica en el sentido de que Esab, hijo de Yitzhak, es considerado como una israelita apóstata, que está escrito en el Tratado de Kiddushin 18 Aleph, que ahí habla sobre si, si el Goy puede tener herencia, si él hereda a su padre, porque de por sí el Goy no tiene nada que ver con su papá, no tiene una conexión como tal, uno con el otro, ¿sí? Entonces la pregunta es si puede en ese caso recibir herencia y todo lo demás.
Entonces quieren traer allí referencia a Esaf, que fíjate que él sí heredó, pero ahí hablan y dicen que Esaf no era un gentil, sino que Esaf era un Israel apóstata, quiere decir que él sí tenía un estatus diferente, como dice aquí, a lo que tenían los demás naciones del mundo. Se disputaron en el campamento, es decir, por asuntos del campamento. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre inefable y blasfemó. Así pues, lo llevaron ante el Moshe, el nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en custodia a fin de aclarar para ellos por medio de la palabra del Eterno. El varón israelita, el mismo que se había opuesto a él, el que había objetado contra el plantar su tienda en el campamento de Dan. Pronunció este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, pronunció explícitamente. Se utiliza esta expresión porque pronunció el nombre inefable de Dios y blasfemó contra él. Era el nombre inefable que había escuchado en el monte Sinai. Dice aquí, porque si no preguntaría de dónde lo sabía. No fue al pronunciar el nombre inefable la causa de su muerte, sino al blasfemar contra él. Al parecer, tampoco fue muerto por blasfemar contra Dios, sino por hacerlo específicamente usando este nombre. El nombre de su madre era Shalomit, hija de Ibrí. Esto fue anunciado para enfatizar lo bueno del pueblo de Israel, pues la escritura hizo público el nombre de esta mujer para decir de que todas las demás mujeres judías, solo ella había sido prostituta. ¿Qué? Aunque, ¿por qué quiere decir prostituta? Porque según lo que vimos no era así, sino era por lo que dice Rashi después, dice Shalomit de esta mujer es llamada así porque solía parlotear, la paz contigo, la paz contigo, la paz con ustedes, parloteando con palabras y saludando a todos. Se la pasaba hablando con hombres. Su padre llamaba así porque ella era muy parlanchina, solía hablar con todos, por esto es que se comportó inmoralmente. De la tribu de Dan, esto informa que un individuo malvado se causa desgracia a sí mismo, desgracia a su padre y desgracia a toda su tribu. Algo similar vemos con respecto al asistente de Bezalel en la construcción del tabernáculo, donde dice Elohia, hijo de Gisama de la tribu de Dan. En este caso, el parentesco de escrito para enfatizar el elogio del mismo, el elogio de su padre y el elogio a su tribu, de su tribu. Lo pusieron en custodia, dice solo, lo pusieron solo, pero no pusieron al que había recogido leña en Shabbat bajo custodia junto con él, aunque ambos incidentes habían ocurrido al mismo tiempo. Ya sabían que el que había recogido leña debía recibir la pena de muerte, puesto que se declara todo el que profane el Shabbat ciertamente morirá, y a aquel lo había, y a aquel lo habían puesto en custodia solo porque no se les había aclarado qué tipo de muerte se le debía aplicar, y por eso es que se declara pues no se había aclarado qué había que hacer con él. Sin embargo, con respecto al blasfemo, la escritura declara que en este versículo que lo pusieron en custodia para aclararles qué había de hacer con él, ya que no sabían si estaba sujeto a la pena de muerte o no. ¿Cómo así que no sabían si debía la muerte o no? Le vieron que él blasfemó. Entonces, lo que explican los comentaristas, creo que es la de Abraham Acadó, si mal no me equivoco, era que lo Moshe no sabía qué se le debía aplicar, si debía imitar la muerte o no, por lo que él la había pronunciado en estado de malhumorado, estaba malhumorado por lo que le hicieron, por lo que esto, ¿verdad? De repente no lo hizo con intención. Si hubiera estado normal, no lo hubiera hecho. Lo hizo simplemente por lo que le sucedió y porque eh, le dijeron que él no pertenecía a ninguna tribu y todo cosa, de repente por ese tipo de cosas se puso así, por eso dijo las cosas, pero de repente en verdad no debe la muerte, eso es lo que no sabía Moshe Rabbeinu, si en verdad en ese estado como él lo dijo, si debía la muerte o no, ¿sí? Porque hay cosas como por ejemplo también que si la persona hace un juramento o algo por el estilo, en un caso donde la persona está anus, o sea que ¿qué se puede hacer? ¿Sí? De repente en ese caso no se le toma en cuenta como en verdad como si hubiera pecado o algo así, sino lo que le está sucediendo. No le quedaba otra que hacer eso. Seguimos. El Eterno habló a Moshe para decir, saca al blasfemo a las afueras del campamento y todos los que lo escucharon apoyarán su mano sobre su cabeza y toda la asamblea lo lapidarán. Lo que escucharon esto se refiere a los testigos del incidente. Todo eso fue anunciado para excluir los jueces también. Sus manos, al poner su mano encima del blasfemo, le decían, tu sangre recae sobre tu cabeza y nosotros no somos castigados por tu muerte, ya que tú te la causaste a ti mismo. Y hablarás a los hijos de Israel para decir, cualquier hombre
que blasfeme contra su Dios portará su pecado, y el que pronuncie blasfemando el nombre del Eterno será condenado a muerte. Toda la asamblea ciertamente lo lapidará, tanto el prosélito como el nativo, cuando blasfeme contra el nombre será condenado a muerte. Toda la asamblea, es decir, en presencia de toda la asamblea. De aquí aprendemos la ley de que la gente de un individuo es como él mismo. Portará su pecado por medio de caret. Cuando no haya habido advertencia previa en la comisión de transgresión, que se sabe que se hace la advertencia primero que todo de lo que él está haciendo, del castigo que va a recibir, y con todo eso, si él dice no me interesa y yo sigo haciéndolo, es cuando lo sacan y lo sacan a muerte. Lo llevan al Sanedrín. El que pronuncia blasfemando el nombre. Esto implica que únicamente estará sujeto a la pena de lapidación cuando pronuncie explícitamente el nombre inefable en el tetragrama, pero no será culpable un individuo que maldiga con un nombre atributivo de Dios, o sea, otro nombre más que de los otros nombres que tiene Dios. El que pronuncia blasfemando, dice esta expresión implica maldecir, lo mismo que en la frase cómo es de maldecir. Seguimos. Y si un hombre hiere mortalmente a una vida humana, será condenado a muerte, puesto que se declara que al que hiera a un hombre y este muera, ciertamente será condenado a muerte. De aquel versículo solo sé que recibirá la pena de muerte si es que mató a un hombre, pero de dónde aprendemos que también es sentenciado a muerte por matar a una mujer o a un menor de edad. Para indicar este versículo declara cualquier vida humana. Y el que hiera mortalmente a un animal deberá retribuirlo una vida por otra vida. Y si un hombre provoca un daño a su prójimo, tal como hizo así, se le impondrá a él. Nuestros maestros explicaron que esta frase no implica literalmente causarle un daño físico, sino que significa compensación monetaria. Se evalúa a la víctima como si fuera esclavo y se calcula cuánto se depreció su valor como esclavo a resulta del daño físico. Y eso es lo que se le paga. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, así como habrá infligido un daño a su prójimo, así se le impondrá a él. El que hiera a muerte a un animal deberá compensarlo, y el que hiera a muerte a un ser humano será condenado a muerte. Dice aquí Rashi, más arriba la Torá habló acerca de matar a un animal, y aquí habla acerca de hacerle una herida. ¿Bien? Habrá una misma ley para ustedes, para el prosélito y para el nativo será así, ya que yo soy el eterno Dios de ustedes. Moshe habló a los hijos de Israel y sacaron al blasfemo a la afuera del campamento y lo lapidaron con piedras, y los hijos de Israel hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Dice Rashi, el que hiera a muerte a ser humano será condenado a muerte, incluso si no lo mató, sino que solo le haya causado una herida, ya que aquí no se menciona la expresión nefesh, o sea, persona, alma, la persona misma, ¿sí? Este versículo habla sobre que el que golpea a su padre y a su madre, y fue anunciado a propósito de compararlo en el caso de que golpea a un animal, así como el que golpea a un animal únicamente será castigado si lo golpeó mientras estaba vivo. Así también el que golpea a su padre o a su madre únicamente recibirá la pena de muerte si lo hizo mientras el progenitor estaba vivo. Ello excluye al que golpea a sus padres después de la muerte de ellos, puesto que hallamos que el que maldice a sus padres después de la muerte está sujeto a la pena de muerte. Era necesario que la Torá dijese aquí que el golpee después de su muerte está excepto de la pena capital. Y también aprendemos en esta comparación que así como con respecto a un animal, la Torá habló de una lección, ya que si no hubo lección, no hay pago. Así también con respecto al que golpea a su padre o a su madre, no estará sujeto a la pena de muerte, sino hasta que le cause una lección. Yo soy el eterno de Dios de ustedes, es decir, yo soy el Dios de todos ustedes, así como yo asocio especialmente mi nombre a ustedes, así también yo lo asocio especialmente a los prosélitos, a los conversos. Los hijos de Israel cumplieron todo el mandamiento enunciado en otro lugar en la Escritura con respecto a la lapidación: empujar al sentenciado desde su lugar alto, apedrarlo y colgar el cadáver, como está escrito explícitamente, puesto que justo antes del versículo ya había dicho explícitamente que lo sacaron y lo lapidaron. Pareciera redundante enfatizar que hicieron todo lo que Dios había ordenado a Moshe. Por esta razón, Rashi explica que esta frase se refiere a que cumplieron todos los detalles que conlleva la pena capital de lapidación. Con esto hemos terminado el capítulo 24, que tiene que ver con el
lo último de la Parashat Emor, para empezar la Parashat de Behar, Besrat Hashem. Que tengamos buen día y buena semana.